Justo por eso quiero empezar, ¿no? Porque empecemos a entender de qué hablamos, ¿no? De cuando hablamos de este consumidor de la era digital. ¿Qué es la era digital? Y el primer punto que quiero hacer es, la era digital, desde luego, no es solamente el uso de la tecnología. Me atrevería a decir que es lo menos importante. En la era digital intervienen varios paradigmas que son importantísimos. Eh, Tenemos una oferta muchísimo mayor que antes. La competencia viene de todos sitios y cada vez hay más opciones. Eh, Tenemos también una realidad que es mucho más just in time, ¿no? Lo quiero ahora. Si os acordáis cómo era consumir una serie hace que 15 años, si os acordáis de Perdidos, por ejemplo, como serie, esa sensación cuando se acababa el capítulo y decías, no, por favor, tengo que esperar una semana entera hasta que lo vuelvan a poner y que por supuesto lo ponían a una hora que quizás no era a la que mejor te venía a ti verlo. Pues pensad ahora todo lo que hace Netflix o Disney o HBO o cualquiera de las plataformas que transmiten en streaming. Es decir, yo puedo consumir todo lo que quiera cuando yo quiera y además desde cualquier dispositivo que se adapte mejor a mi realidad en ese momento, ¿no? Esa es una característica también muy importante de la era digital. Más cosas que tenemos que poner ahí. El propio consumidor. El consumidor, por supuesto, se ha vuelto más exigente, ¿vale? Si pensáis en mi generación, y yo soy del año 80, mi generación tiene mucha menos paciencia que la generación de mis padres. Y me atrevería a decir que la generación que viene detrás, pues aún es más así. Eh, la fidelidad de un consumidor, algo importantísimo también. ¿Está yendo a más o está yendo a menos? Pues está yendo a menos, claramente, ¿eh? Cada vez nos da menos miedo consumir de cualquier compañía. Repartimos nuestro gasto de forma mucho más voluble y esta también es parte de la realidad. Y llegando a la tecnología. Claro, la tecnología lo que ha sido es un facilitador de muchísimas de estas cosas, ¿no? Lo que hablábamos antes del streaming. La conveniencia, el poder hacerlo cuando yo quiera, cuando a mí me venga bien, en el momento preciso, desde el dispositivo que yo quiera, esto es algo que ha traído la tecnología. Algo parecido pasa con el comercio electrónico antes, o con ir al banco, con la banca. Antes teníamos que ir a domiciliar un recibo los martes y los jueves de 10:30 a 11:30, ¿no? Y ahora hacemos todo hasta crearnos una cuenta con nuestra cara en 2 minutos desde nuestro móvil. Estos son los cambios profundísimos que han ocurrido en los últimos 15 años. Yo diría desde que apareció el smartphone y todo lo que ha venido detrás con todas las revoluciones tecnológicas que estamos viendo, el arte de lo posible está cambiando de forma espectacular eh, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Volviendo un poco a mi generación, que ahora mi generación es un poco, si miráis la pirámide de consumo, la gran generación, ¿no? La gente que estamos ahora mismo en mitad de nuestras carreras profesionales, seguramente ya con un desarrollo profesional bueno, con capacidad de gastar, somos los que tenemos hijos, que los hijos también son un vector de gasto muy importante, la gente que estamos invirtiendo. Entonces, somos una generación imprescindible para entender, ¿vale? Y esto es un paradigma que además le pasa a todas las empresas. Tenemos que entender nuestra base de clientes como un organismo vivo en el que hay varias generaciones, ¿vale? Entonces, mi generación ahora mismo, eh, y esto es un poco más difícil hacerlo en este entorno digital porque no os veo, no os puedo preguntar, pero estoy seguro que si preguntara ahora mismo, muchos de vosotros seríais como yo clientes de Amazon. Amazon se ha convertido en el gran referente, eh, esa empresa que tiene millones de consumidores, millones y millones de consumidores en todos los mercados. ¿Y por qué compramos en Amazon? Y siempre que hago esta pregunta, las respuestas son muy similares. Pues yo compro porque es rápido, yo compro porque tienen de todo, yo compro porque si tengo un problema me lo resuelven y no me andan haciendo preguntas.
Yo compro porque además puedo ver un montón de opiniones de otros consumidores y eso me da confianza. Yo compro porque te lo entregan al día siguiente, a veces en el mismo día. Eso es la gran razón por la que Amazon empezó vendiendo libros y ahora se ha convertido en el gran e-commerce del mundo, ¿no? En una empresa que vende de absolutamente todo, porque han entendido que esos adjetivos, rápido, cómodo, fiable, eh, eso es a lo que se engancha el consumidor a día de hoy. Ese es el juego ganador en el mundo de las ventas. Y por eso, pues Amazon ha sido capaz de construir ese imperio global que tiene que ver con que sus clientes les son fieles, compran de un montón de categorías. ¿Por qué? Porque asocian a comprar en Amazon unos adjetivos de experiencia de cliente que son absolutamente ganadores, ¿vale? Por eso yo siempre digo que al final esto no va de que trabajes en el B2B o en el B2C, ¿no? Se suele llamar el B2B de empresa a empresa o el B2C de empresa a consumidor. Da igual, todos trabajamos construyendo relaciones de humano a humano. Y por eso me gusta a mí este paradigma tanto del profesor Kramer, que habla de todos los sectores son de humano a humano. No son de consumidor profesional a comprador profesional ni a consumidor final, sino que siempre estamos intentando construir una relación con una persona, el que vende y el que compra. Y cómo se construyen relaciones fieles, duraderas, en las que hay valor para las dos partes, pues construyéndolas a partir de esa experiencia de cliente, ¿vale? Y sobre ese concepto me quiero detener un instante, ¿vale? Porque es algo que quizás pudiera parecer como algo que habla como de, no, clientes felices, algo que es así un poquito abstracto y un poquito blando, pero no tiene nada que ver con eso, ¿vale? La experiencia de cliente, que es lo que ha transformado realmente sectores, tiene que ver con características que son muy medibles. Por ejemplo, si tomamos un avión que llegue a tiempo, eh, y con características que no son tan medibles y que tienen más que ver con cómo se siente viajar en una determinada aerolínea, ¿no? Y que tiene que ver mucho más con las emociones. Algunas cosas son medibles, otras cosas no son tan fácilmente medibles, pero también importa mucho. Aquí ya podemos ver lo importante que es cómo te trate el personal de a bordo ahí, ¿no? Eso va a influir mucho en tu experiencia de viaje. Bien, más cosas. Ya hemos visto que vivimos en un mundo totalmente, me gusta llamarlo el mundo digital, ¿no? El mundo entre físico y digital, entre físico y virtual. Eso quiere decir que es igualmente importante lo que ocurre cuando, por ejemplo, yo me voy a una tienda de Zara eh, y quiero que la experiencia sea buena y lo que quiero que ocurra también si compro en Zara.com, ¿no? El cliente busca una experiencia consistente tanto en el mundo virtual como en el mundo físico y ambos mundos coexisten y ambos mundos se ayudan, ¿vale? Y esto es también muy importante. Y luego, importantísimo, que esto ocurra durante la duración completa de la relación entre el cliente y la compañía. ¿Y cuándo empieza la relación con un cliente? Me atrevería a decir cuándo empieza cualquier relación. Pues yo que tengo un hijo ya entrando en la edad adolescente, ya me he dado cuenta que lo primero que hacen entre ellos es se piden su Insta, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Se cotillean su perfil, entran y lo buscan, ¿no? Y ahí es donde empiezan a explorar, "Oh, bueno, pues esta persona tengo cosas en común o no". Pues en el mundo de los negocios ocurre exactamente igual. ¿Y cuál es el momento fundacional de una relación entre cliente y compañía? Cuando el cliente te googlea, cuando el cliente te cotillea, cuando el cliente empieza a buscar referencias sobre tu compañía. Por eso es tan absolutamente importante la reputación online que tengas y justo eso, ¿cómo se construye? También.
la online y la no online. Pero ¿cómo se construye reputación? A base de tratar bien de forma sostenida a tus clientes. ¿Qué ocurre cuando alguien está buscando qué teléfono comprarse y entra y busca opiniones sobre un teléfono y son abrumadoramente positivas? Pues que la probabilidad de que acabe comprando ese teléfono es muchísimo más alta. ¿Qué ocurre si le pedimos opinión a un amigo que es, por ejemplo, médico sobre a qué dermatólogo ir? Pues que la opinión de ese amigo tiene una relevancia extrema. Entonces, cualquier cosa que nos permita construir reputación siempre ha sido importantísimo. Pero ahora en este mundo en el que simplemente con coger nuestro teléfono somos capaces de acceder a opiniones, a reviews, a reseñas, a toda esa cantidad de información que hay online, pues ha tomado muchísima más relevancia. Y por eso el juego de la experiencia de cliente es un juego tan ganador. En un mundo, acordaros, de clientes más exigentes, menos fieles, en el que hay muchísima más competencia, si no tratamos de forma excelente a nuestros clientes, nuestro negocio no va a ser sostenible. Y ese es el gran paradigma sobre el que construir toda una estrategia comercial de la que vamos a hablar ahora. Os la quiero quizás aterrizar con un ejemplo. Después de estos primeros minutos ya quizás estáis pudiendo entender un poquito mejor cómo en una empresa de materiales de construcción se nos ocurrió eh, poner en marcha una estrategia en la que lo que decíamos que tenía que ser el centro de nuestras acciones era poner al cliente en el centro de todo. ¿Y que cómo debíamos competir? Pues intentando imitar no a los competidores de nuestra industria, sino intentar imitar a Amazon o a Airbnb o a Cabify, a gente que aparentemente haciendo lo mismo que otros, que es vender productos online o que ofrecer servicios de movilidad o que ofrecer alojamiento, habían entendido que intentando hacer de esa experiencia de uso de un servicio de movilidad, de una estancia en un determinado sitio o de la propia dinámica de comprar, si haces de eso una experiencia ganadora, en la que el cliente, volvamos a lo que decíamos de Amazon, ¿no? Te considera rápido, conveniente, fiable, enfocado en él. Eso es lo que construye clientes que son absolutamente fieles y que son capaces de comprar de forma recurrente y muchas veces de comprarte por encima de lo que pagarían si comprasen en otro sitio. Y ese es el éxito de cualquier negocio. Por eso, lo primero que hicimos nosotros fue poner en el centro de todo aquí al cliente. Y fue un pivot de estrategia, un cambio de estrategia muy importante a decir, oye, no, ahora todos los directivos de la compañía se tienen que pasar tiempo experimentando de primera mano cómo es ser un cliente. Imaginaros que ahora el CEO de Iberia tuviera, o el director financiero de Iberia, o el director de operaciones de Iberia, tuviera que experimentar cómo es coger un vuelo, cómo es que te pierdan el equipaje en Iberia, cómo es hacer una reclamación. Eh, Todos esos cambios culturales nos permitieron entender todas las oportunidades que había para mejorar el día a día con nuestros clientes. Siguiente punto. ¿Se puede hacer hoy en día una apuesta de verdad por mejorar la experiencia de clientes sin tecnología? Pues la respuesta es no. ¿Cómo vamos a hacer esto sin tecnología si estamos ante una generación ya actual y no digamos la generación que viene, que pasa un número de horas altísimo delante de una pantalla? ¿Cómo queremos ser relevante para unos clientes si no estamos en el canal digital, si no estamos en el mundo virtual? Más razones para esto. Lo hablábamos antes en el caso de Netflix o en el caso de la banca.
es que hay muchas cosas que el hecho de poder hacerlas cuando yo quiero, cuando a mí me viene bien, desde cualquier sitio, tiene una ventaja enorme. Es lo que otra vez volveremos a hablar mucho sobre ello, es la conveniencia. Entonces, esto tiene una potencia muy grande si no tenemos la tecnología perfectamente embebida en nuestra oferta, pues esto lo vamos a perder. Y luego, una ventaja enorme que tienen las plataformas digitales respecto al mundo físico, es decir, Zara.com respecto a una tienda, que es que cuando un usuario navega por tu web, utiliza tu aplicación, tú tienes muchísima información de ese usuario. No solo la información de quién es, dónde vive, sexo, todos los datos que llamaríamos demográficos, incluso algunos datos económicos. No, lo más importante que tienes es cómo consume. Debajo de todo, qué cosas le interesan más, dónde pasan más tiempos. Otra vez, volviendo al usuario de Zara.com, ¿no? Si eres más de colores fríos o de colores cálidos, te gustan más el liso o los cuadros, si eres un poco más conservador o un poco más aventurero. Realmente alucinaríais si vierais la riqueza de información que te da una plataforma digital respecto a lo que, tirando de ese ejemplo, ¿no? Pues la Store Manager de Zara puede saber de los decenas o centenares de clientes que tiene ahora mismo en su tienda, ¿vale? Entonces, muy importante y razón absolutamente de peso por la que no se puede hacer una transformación enfocada en el cliente sin tecnología, ¿vale? También nos decía Silvia que hablaríamos un poquito de innovación y es que es absolutamente básico, porque si os fijáis lo que está ocurriendo en el mundo empresarial, si veis, por ejemplo, el SP 500, ¿no? Que es el índice de las 500 mayores empresas cotizadas de Estados Unidos, si lo mirásemos hace 25 años, en el año 2000, veríamos pues, que la edad media de las empresas allí estaba muy por encima de los 50 años. Si miramos hoy a esas mismas empresas, vamos a ver que la edad media ha disminuido de forma radical, ¿no? Si pensáis en lo que se suele llamar los Magníficos Siete, pues casi Microsoft es la veterana de ese grupo, ¿no? Pero hay muchas empresas que son creadas prácticamente en los últimos 20 años. Entonces, está claro que de forma creciente y en general asociado a todos esos cambios tecnológicos tan potentes que están ocurriendo, los modelos de negocio están evolucionando. Entonces, para las compañías tradicionales es importantísimo entender qué está ocurriendo en ese entorno startupero, en ese entorno de la innovación radical, para entenderlo bien. ¿Qué es lo que hizo Cemex en su momento? Crear un fondo de capital riesgo que se llama Cemex Ventures, que lo que permite es invertir en este tipo de startups en las que seguro no es un negocio tan seguro como el negocio tradicional, pero tienen un pie puesto en el futuro, ¿vale? Y esto a día de hoy se ha convertido en algo, en mi opinión, absolutamente imprescindible para cualquier gran corporación, digamos, madura. Tenemos que entender qué está ocurriendo en el futuro de los negocios y tenemos que tener la capacidad de estar allí, ¿vale? Y luego la innovación en general, ¿no? Ya no como un nicho, como la estamos entendiendo aquí con el mundo de las startups, sino ya como organización completa. Eh, si veis un mundo que está cambiando a toda velocidad, en el que si simplemente pensamos hace 5 años estábamos en pleno COVID, ha ocurrido la guerra de Ucrania y varias guerras más en todo el mundo. Tenemos un entorno geopolítico que lo que menos es predecible. Pues la innovación que antes podría ser como un factor diferenciador, ahora es un factor de supervivencia, ¿vale? Y el cómo enfocar la innovación
en una gran compañía no tiene nada que ver con intentar convertir esa compañía en una startup. Yo creo que eso es un error de bulto. Sí, tenemos que tener una parte de la compañía que esté intentando ver qué pasa de aquí a 10, 15 años vista, pero también tenemos que tener capas de innovación mucho más sencillas, y me voy a referir a dos, dentro de la propia organización. La primera es algo que a veces ni se cataloga como innovación y que para mí es la base de todo, que es la mejora continua y la capacidad de experimentar. Es absolutamente imprescindible tener un motor de mejora constante dentro de la compañía. Si trabajáis en cualquier compañía tradicional, lo que estoy seguro que, por llamarles de una forma, Paco y María, dos trabajadores de esas compañías, tienen claro, son todas esas pequeñas cosas que no funcionan bien. El empleado tipo de estas compañías que lleva ya bastantes años en la compañía, seguramente muchos años haciendo también un trabajo igual o muy parecido, tienen ya un diagnóstico muy claro de todas esas pequeñas cosas que no funcionan. Si somos capaces de empezar a hacer esas pequeñas mejoras de todas esas cosas que no funcionan, cosa que además tiene mucha menos complejidad, eh, necesita de muchos menos recursos y vamos a ser capaces de convertirlo en algo tangible mucho más rápido, eso empieza a crear mucha conciencia de si se puede y empiezas a enganchar a mucha capacidad, muchas capas de la compañía en esos pequeños experimentos y la gente empieza a entender que la innovación, cuando dejamos de hablar de disrupción y todas esas palabras eh, un poco altisonantes, pues también tienen que ver con ellos. Así que por ese lado, primera capa importantísima, mejora continua. Y luego, segunda, igualmente clave, tenemos que entender a la competencia de forma muchísimo más ancha. La gente que trabaja en banca no puede mirar a la competencia solo en la banca. Yo empezaría a mirar a las grandes tecnologías. ¿Quiénes son los que tienen los datos bancarios, los que saben las transacciones? Pues en muchos casos Apple y Google van a tener, por todo lo que se paga con Apple Pay y con Google Pay, van a tener muchísima información sobre sus usuarios y además la pueden cruzar no solo con datos financieros, sino con todos los datos de comportamiento. Esa es la verdadera competencia. Cuando estoy muy seguro que el taxi no pensaba que la competencia le iba a venir de compañías de tecnología como Uber o como Cabify. Lo que tenemos que entender es que hay una parte importantísima de nuestro trabajo diario en cualquier empresa que tiene que ver con sacar la cabeza de nuestro sector y empezar a ver qué está ocurriendo en otros sectores y empezar a hacer la relación entre, mis clientes tienen este tipo de problemas. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo para que lo entendáis mejor. Tienen este tipo de problemas, voy a ver si en alguna otra industria esto lo tienen resuelto y cómo lo están haciendo. Y esto sonará a copiar, y es que es así. Es así. Yo a este tipo de innovación le llamo copia-pega, copiar y pegar, que es seguramente uno de los comandos que más utilizáis en el ordenador, y lo utilizáis por un buen motivo, porque es que hay que hacerlo, y hay que hacerlo a escala. La diferencia aquí es que necesita disciplina para sacar la cabeza de tu sector, necesita también capacidad de entender cómo está ocurriendo eso, cómo se está haciendo esa innovación, y luego, por supuesto, la parte de pegar no es tan sencilla como parece, porque tienes que entender a tus clientes, tienes que entender tu negocio para que seas capaz de cogerte una idea del sector financiero y aterrizártela en un hotel. O coger una idea del sector de la movilidad y aterrizarla en el sector de los materiales de construcción. ¿De acuerdo? Todo esto, que gira todo sobre la conciencia de decir, yo por encima de todo lo que quiero tener es clientes que me vean a mí
como ven a Amazon o a cualquiera de estas compañías que tiene clientes absolutamente fieles, todo viene desde ahí y luego ya entiendes cómo utilizar la transformación digital, la inversión o el mirar hacia lo que está ocurriendo en el mundo del emprendimiento disruptivo y cómo ser capaz de integrar capas de innovación más accesibles dentro de tu compañía. Cuando tienes todo eso, tienes un motor de transformación, ¿vale? Sigo un poco. Pues fijaros, aquí nos compran el discurso y nos dicen, bueno, pues en 18 meses tenemos que lanzar la plataforma digital para clientes de Cemex. Cemex es una empresa con unos 45.000 empleados en casi todo el mundo y con una facturación por encima de 15.000 millones. Pues bien, nos encargan crear una plataforma digital para atender a un negocio de ese calibre. ¿Y cómo empieza a pensar en una plataforma digital? Una de esas compañías no sexys de las que os hablaba antes, que no somos compañías tecnológicas. ¿Cómo pensamos en eso? Y nos dimos 5 principios rectores. Sobre los que se basa todo son estos 2 primeros. Esto que suena también de tener obsesión por tus clientes, obsesión por tus usuarios y basarlo en evidencias. Pues esto quiere decir que cuando vas a desarrollar tecnología, lo primero que tienes que tener muy, muy claro es cuál es el problema de tus clientes. ¿Qué es lo que estás intentando resolver? ¿Qué ocurre en el mundo corporativo muchas veces cuando se desarrolla tecnología? Que ocurren una de 2 cosas. O como es un proyecto de tecnología, lo desarrolla el área de tecnología. ¿Y a cuántos clientes ha visto el responsable medio de tecnología en España? Pues muchas veces a 0. Y hay todavía un silo enorme entre los perfiles de tecnología y los perfiles de negocio. Y se desarrolla tecnología para el negocio con gente que nunca ha vivido en negocio. ¿Y qué ocurre? Que hay un sesgo muy grande y no se diseña bien. ¿Qué puede ocurrir? La situación opuesta, que como es tecnología para clientes, lo desarrolla la gente de ventas. Y claro, la gente de ventas también tiene sesgo, porque Paco, ese director comercial con 15 años de experiencia, ¿quién le va a decir cómo son sus clientes si los conoce mejor que si los hubiera parido, ¿no? Básicamente lo que estamos diciendo aquí es, antes de picar una línea de código, antes de gastar un euro en diseñar nada, ¿qué es lo que hay que hacer? Investigación. Investigación a escala. Hay un montón de técnicas que nos van a permitir entender al usuario y entender qué problema tiene. Yo trabajo muchísimo con el triángulo que me gusta decir de Design Thinking, en el que tenemos un triángulo en el que sus vértices está el usuario, tenemos que entenderlo en profundidad, ese usuario tiene un problema y solo entonces trabajamos en el lado de la solución. ¿Qué hicimos antes de picar una línea de código en Cemex? Cientos, miles de entrevistas, focus groups, hacer eso que os decía antes, ¿no? El pasar un día en la vida del cliente, ver cómo eran todas esas experiencias reales que queríamos mejorar. Por supuesto que cuando ya pasa un tiempo y tienes una plataforma digital que se usa, tienes un montón de datos ahí, pero nunca subestiméis todo el trabajo de investigación que se debe hacer, que es muy parecido, yo que soy hijo de médico, a ese trabajo de diagnóstico que se hace antes de coger el bisturí. Perfecto. Como una herramienta importantísima para hacer esto es el diseño de journeys. El journey, que quiere decir viaje en inglés, hay una cosa que se utiliza muchísimo en diseño, que es el Customer Journey, que es entender cómo es la interacción del cliente completa contigo, desde el principio, desde la primera fase de considerarte hasta la fase incluso de repetir compra. ¿Qué te permite entender ese Customer Journey? Sobre todo, entender que hay momentos especialmente relevantes. Me gusta mucho utilizar
los que seáis clientes de seguros, imaginaros que sois clientes de seguro de automóvil y yéndoos de vacaciones, ojalá que no, pero a una hora tarde el coche os deja tirados en mitad de la carretera con todo el equipaje, con la familia, pues ese es un momento de la verdad. Si el servicio de grúa no es rápido, no es eficiente, si no te resuelven el problema, pues ¿qué va a ocurrir? Pues me diríais, pues que me voy a dar de baja. Ojalá fuera solo eso. ¿Qué vais a hacer también? Tomaros el tiempo de poner todas las reseñas que podáis para esparcir el amor que tenéis a esa aseguradora eh, eh, por toda la red, ¿no? Y como ahora no sabes si al que le has hecho la pirula, pues a lo mejor tiene 500.000 de seguidores en TikTok o 200.000 seguidores en Instagram, pues hay que tener especialmente cuidado a la hora de entender esos momentos de la verdad, ¿vale? Momentos en los que hacerlo bien o mal tiene una importancia totalmente desproporcionadamente más grande que otros momentos, ¿no? Que a mí me envíes la factura, soy cliente de una empresa de gas y que me envíes la factura digital importa prácticamente cero. Pero si tengo una avería en casa, eso importa muchísimo. Esto es lo importante cuando estamos diseñando esos journeys, que ya detectamos cuáles son los momentos clave y van a ser nuestra mejor herramienta de priorización. Ahí es donde vamos a gastar la mayor parte de nuestro dinero, la mayor parte de nuestros esfuerzos, la mayor parte de nuestros recursos para mejorar. Lo hablábamos antes, ¿no? Con usos medios solamente del móvil en torno a entre las 4 y las 5 horas por cada persona que tiene un smartphone en España, es móvil o muerte. Para nosotros es un principio rector, tenemos que tener una solución de aplicación móvil. Y luego, entre muchos criterios, dijimos, vale, si tuviéramos que elegirnos con una cosa, una sola, que se le viene a la cabeza a una compañía cuando trabaja con nosotros, es conveniencia, es facilidad, es esa sensación de que lo puedo hacer cuando a mí me venga bien, donde a mí me venga bien. Y eso quisimos que fuera el absoluto eh, diferenciador de nuestros criterios de diseño, ¿vale? Quiero poneros encima de la mesa también, quizás alguno de vosotros ya estáis familiarizados con las nuevas metodologías que pueden ser una bendición y también pueden ser una condena, ¿no? Pero quizás me gusta mucho este gráfico porque enseña cómo la primera fase, y para mí la que determina el éxito de todo, es esta fase de diseño principal. Y por eso os he hablado antes del design thinking como metodología. Si de forma individual o de forma profesional queréis entrarle a esto, yo os recomendaría entrar por aquí. Hay una frase que, que en inglés suena demasiado bien como para no utilizarla, que hay mucha gente que se enfoca, y soy ingeniero, con lo cual puedo ser culpable de eso, ¿no? De hacer las cosas según el proceso, ¿no? Y de diseñar las cosas según el proceso. Y no, es que esto va de diseñar las cosas adecuadas, de diseñar las cosas adecuadas y cambiar una palabra de sitio cambia totalmente el significado aquí. De eso es de lo que estamos hablando, de lo que decíamos, de estar seguro que la solución que yo estoy planteando es una solución que soluciona el problema del usuario. No enfocarnos tanto en sacar los post-its y hacer todos los procesos, sino enfocarnos de forma obsesiva en esa parte de empatía, de entender cómo es el usuario, definir cuáles son las necesidades del usuario y entonces tener una idea, ¿vale? Esto es lo más importante. Y como os decía, os lo quiero aterrizar en un ejemplito, ¿vale? Entonces, cuando nosotros ya hicimos ese triángulo con nuestro usuario, a la hora de buscar una solución, no buscamos dentro de la competencia.
¿En quién nos quisimos inspirar? En las compañías top a la hora de tratar a sus clientes. Ya teníamos claro que la competencia dentro de nuestro sector no era, no era nuestra referencia. Así que, para que use un ejemplo con el que muchos probablemente os sintáis familiarizados, supongo que bastantes de los que estéis viendo la charla hoy reconocéis esto, algunos con admiración y otros con sentimientos menos nobles. Este es el Estadio del Real Madrid. La mayoría sabréis que en los últimos años, igual que está haciendo el Barcelona ahora, y muchos otros clubes han hecho antes, pues el Real Madrid ha estado reformando su estadio y básicamente se ha construido un estadio encima del estadio anterior, e incluso en su caso, por aquí se ven parte de las obras, un estadio debajo, porque se ha construido unos anillos subterráneos y por encima de todo una especie de invernadero gigante en el que meter el césped para poder construir, convertir el estadio no solamente en un estadio de fútbol, sino en un espacio multiusos. Todo esto hecho mientras en buena parte de la obra, cada 3 o 4 días, aquí había que meter a decenas de miles de personas. Os podéis imaginar cómo es el día a día del encargado, del jefe de proyecto de esta obra. El jefe de proyecto de esta obra, vamos a llamarle Luis, eh, un lunes a las 8 de la mañana, tiene aquí ampliamente más de 1000 personas trabajando. Esas 1000 personas son en algunos casos personal propio, pero también de forma mayoritaria son subcontratas e incluso subcontratas. ¿Por qué? Pues porque el sector de la construcción las utiliza mucho, pero también porque aquí hay muchos trabajos tan específicos que solo unas poquitas empresas a nivel nacional e incluso a nivel internacional hacen. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay aquí también? Una cantidad ingente de materiales y de equipos y de maquinaria. También en muchos casos equipos, materiales y maquinaria que son propios, pero también mucho de esto que es subcontratado. Y luego hay toda otra estructura encima en la dirección de seguridad, la dirección facultativa, la dirección de ingeniería, la gente de seguridad y salud, la gente de administración. Entonces, ¿cuál es el problema número uno de una obra como esta? ¿Cuál es la cosa que absolutamente no puede ocurrir de ninguna forma? Que una obra como esta esté parada. Porque si esta obra no cumple sus plazos, si esta obra no cumple sus ratios de productividad, va a perder dinero. De hecho, cuando hacíamos todas esas entrevistas de las que os estaba hablando, cualquier director de proyectos lo decía: yo lo que necesito es cumplir o batir los plazos. Porque ¿qué ocurre si voy tarde? Que me va a costar más. En este caso incluso puede ser hasta más evidente, ¿no? Porque ¿qué va a hacer el Madrid si le entregas el estadio tarde y no ha podido vender X entradas porque todavía la obra no estaba terminada? Pues que vas a tener penalizaciones. Entonces, si queréis un buen momento de la verdad, pensad un lunes a las 8 de la mañana en el que Luis está esperando a que le llegue el hormigón, que es el material de construcción por excelencia aquí, y, y no le llega. Y tiene a gente propia, subcontratada, parada. Y tiene equipos que cuestan dinero, parados. Tiene equipos que le facturan por hora, parados. 8:05, 8:10, no llega. Entonces empezamos claro, a investigar qué pasaban en esos casos. ¿Y qué era lo primero que hacía Luis? Luis lo primero que hacía era intentar ponerse en contacto con nuestras plantas de hormigón. Y, y claro, pues yo viéndolo así dije, le pedía a la compañía de teléfonos que me diera todas las estadísticas de llamadas atendidas, no atendidas, durante esa franja horaria, ¿no? De 7:30 a 9 de la mañana. Me encontré ratios de llamadas no atendidas por encima del 80% en algunas plantas. ¿Por qué? Porque los teléfonos estaban absolutamente saturados. Así que Luis, metido en ese embrollo tremendo, ¿qué es lo que recibía? Pues tenía que llamar varias veces hasta que al final alguien le cogía el teléfono. Y claro,
ese alguien, lo primero de todo, no tenía contexto de lo que le estaba pasando, porque no os penséis que tenía toda la información delante de su pantalla para saber que Luis tenía un problema de retraso. No, no. Lo único que sabía es que ha cogido el teléfono cuando ha podido, porque lleva sin parar de sonar 1 hora y media, y cuando lo coge hay alguien que con muy malas formas le está diciendo que dónde demonios está el hormigón. Entonces, claro, una vez que ya el plantista y Luis sabían quién era el uno o el otro, pues ¿qué es lo que suele ocurrir cuando vosotros llegáis tarde a una cena o a una cita que habéis tenido con unos amigos? Pues que os llaman y os dicen ¿dónde estáis? Y entonces ¿qué hacéis? Pues salís con todo tipo de excusas, ¿no? Me quedan 5 minutos, ya estoy llegando, es que había mucho tráfico, estoy en el taxi y muchas veces, pues, o en la mayoría de ocasiones, pues no decís la verdad de lo que está ocurriendo. Esto, de hecho, se parece mucho, pero muchísimo, a lo que me ocurría a mí cuando, cuando yo que sé, hace 15 o 20 años tenía que coger un vuelo por trabajo muy pronto y había llamado a Radio Taxi a Madrid y eran las 5:30 de la mañana y el taxi no venía y llamaba a Radio Taxi y me salía la musiquilla esa infernal que tenían los teléfonos por entonces. Y entonces de repente llegó alguien y dijo, mira, oye, con una aplicacioncita vas a poder ver dónde está el coche, ves quién te viene, además ves sus valoraciones y luego ya sabes cuánto te va a costar el viaje y además puedes pagar por el móvil. No es que fuera un invento revolucionario, pero ¿qué ocurrió? Que dio un montón de control y de información al usuario y transformó completamente los servicios de movilidad, hasta el punto que Uber y Cabify ahora tienen una cuota enorme en todos los sitios donde se han introducido y también han obligado a taxi a replicar un poco toda esa oferta digital y de visibilidad, de facilidad para el pago digital y de todas estas cosas de las que estábamos hablando antes. Con lo cual, este es un muy buen ejemplo de que realmente la inspiración, ¿no? Ese copia-pega del que hablábamos para resolver un problema de la industria de la construcción no estaba en los otros proveedores de materiales. ¿Dónde estaba? En lo que hemos hablado antes, en esas compañías que ya habían ofrecido una solución sencilla para un problema de falta de control. ¿Y qué ocurrió? Que en el momento en el que le ofrecimos al cliente, le ofrecimos a Luis la capacidad de tener en su mano la información en tiempo real de dónde estaban todos los camiones que le iban a traer su pedido, ver si ya estaban fabricando el producto, si estaban de camino, si estaban ya en su obra, saber quién le trae, cuándo se lo trae, poder programar un aviso de llegada para poder tener a sus profesionales y a sus subcontratas preparadas para recibir el material en el momento justo y quizás, mientras tanto, hacer otras cosas productivas y no operar. Y cuando hicimos todo esto, además, con la interfaz de uso muy parecida a la de otras aplicaciones que ya formaban parte totalmente cotidiana de la vida de Luis, ¿qué ocurrió? Que los clientes adoptaron esta solución tecnológica de forma rapidísima. ¿De acuerdo? Porque volvemos a lo que decíamos antes. Cuando hemos entendido muy bien a ese usuario, porque hemos hablado literalmente con cientos o con miles de Luises y sabemos dónde se juega en el bacalao, entendemos dónde está el momento de la verdad y somos capaces de darle una solución que le da visibilidad, control e información respecto a una situación en la que no tenía ninguna de esas cosas, pues obviamente el cliente adopta de forma masiva esa tecnología y nosotros como empresa pues podemos tener todos los beneficios. Toda esta forma de operar nos permitió hacer algo, antes os hablaba de los famosos journeys, que fue mapear de forma muy clara durante todo el journey del cliente cómo íbamos a hacer las cosas.
Y esto que seguro que en las pantallas, aunque tengáis como yo una pantalla grande en casa, pues es difícil de ver y no quiero que perdáis un minuto ahí. Para mí lo más importante es que entendáis cuál es la lógica detrás de resolver un problema así, de diseñar una plataforma digital. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es a ese cliente al que le queremos ofrecer una solución digital, tenemos que sentarnos con él prácticamente con una hoja en blanco y decir, oye Luis, si tú pudieras elegir, ¿cómo te gustaría que fuera tu día a día? ¿Cómo te gustaría que ocurriera? Una vez que tenemos eso, pasamos al siguiente paso, que es, ¿qué tendría que hacer yo para que eso se diera? ¿Vale? Tercer paso, ¿qué voy a hacer con tecnología y qué voy a hacer con personas? Y vais a entender de forma muy sencilla que hay algunas cosas que podemos hacer con tecnología y, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? Lo de no tener que ir al banco ahora y poder hacerlo todo por internet, pues genial, estupendo. Pero, y eso nos viene súper bien. Pero, ¿qué ocurre si hemos tenido un problema y nos han quitado dinero de la cuenta? Seguramente ahí estoy apostando a que os gustaría poder ir a una oficina, hablar con alguien cara a cara, ¿eh? Y en esas situaciones de crisis muchas veces las personas somos capaces de aportar un valor diferencial que tiene que ver con la confianza, con la seguridad que la tecnología no puede dar, ¿vale? Se puede ver muy bien también en una experiencia médica. Tú para poder ver los resultados de tus análisis quieres poder verlos desde el móvil rápido, pero si hay algo ahí raro, no quieres un chatbot. Lo que quieres es irte a la consulta, ver al médico cara a cara y poder discernir lo que te está diciendo y hacer las preguntas, incluso casi esa empatía humana de esas relaciones. Muy importante. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando yo me hice cliente fiel de Amazon. Y es que hace muchos años mi mujer me regaló un pulsómetro. Me gusta mucho la bicicleta y mi mujer me regaló un pulsómetro. Y ese pulsómetro puedo estar hablando del año 2011 o 12, por ahí, muy a los comienzos de Amazon aquí. Y ese pulsómetro a los 2 o 3 meses, caput, y se quedó en negro. Entonces, ¿qué ocurrió? Que yo le pregunto a mi mujer, oye Natalia, ¿y esto? Dice, ah, lo he comprado en internet. Digo, pero ¿en internet dónde? En Amazon. Y entonces yo tecleo en Google y digo, devolver un regalo en Amazon. E inmediatamente eso ya me da un resultado patrocinado, es decir, que Amazon está pagando para que yo me lo encuentre como referencia número uno. Esto es lo que llamamos SEM en marketing, ¿vale? Y yo pincho ahí y ya me da una pequeña explicación y me da un teléfono al que llamar. Yo llamo a ese teléfono, por supuesto me cogen en el instante y yo hago lo que se hacía por entonces, ¿no? Que es lanzar un discurso lacrimógeno, intentando dar mucha pena, a ver si así soy capaz de que me ofrezcan alguna solución. Después de esos 30, 40, 50 segundos en los que yo doy todo tipo de información, eh, la chica que me está atendiendo me dice, mira Alberto, te voy a ofrecer una solución. Yo ahora mismo te voy a enviar un pulsómetro nuevo que te va a llegar mañana. Pues tú cuando llegue ya lo utilizas normalmente y coges el viejo y lo metes en esa cajita y en cualquier momento que a ti te venga bien del próximo mes, simplemente tienes que imprimir unas etiquetas, pegárselas ahí y darle clic a un enlace para que te lo vayan a buscar a casa. ¿Te parece bien esta solución? Creo que os estoy repitiendo casi por palabra lo que me dijeron. Puedes imaginar que cuando a mí me dijeron aquello, estaba tan absolutamente alucinado que si la pobre chica llega a estar aquí, llegó a estar cara a cara con ella, pues le doy un abrazo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pensáis que hay detrás de todo eso? Amazon tiene perfectamente claro que la devolución de un producto que está en garantía puede ser uno de esos momentos de la verdad.
Es decir, si un producto que está en garantía te cuesta mucho devolverlo, te ponen problemas, ¿qué va a ocurrir? Eso va a generar una experiencia muy negativa. ¿Qué es lo que hacen ellos? Cuando programan todo su SEM, se ocupan de que cuando tú buscas en Internet, te encuentres inmediatamente la página a la que ellos quieren que llegues. Y ahí ponen un número de teléfono, porque quieren que además te lo trate una persona. Y además, en ese número de teléfono lo dimensionan por detrás lo suficientemente bien como para que no haya llamadas no atendidas. Es decir, para que la experiencia sea, hasta ahora, súper buena. Y luego encima, ¿qué hacen? Pues esa chica lo que estaba haciendo, estoy convencido, he conocido a mucha gente que trabaja en Amazon después, era leerme un guión, seguro que hecho con lingüistas, con marketingianos, para decirme, ofrecerme esa solución justo con el tono y con las palabras adecuadas para que yo al final dijera, wow. Entonces, cuando veis aquí, esto tiene que estar en nuestros procesos institucionales, de eso estamos hablando. Cuando tú detectas un momento de la verdad, quieres estructurarlo de una forma determinada como para que eso no dependa de que tienes gente más o menos enfocada al cliente, que no dependa de si esa persona se ha levantado con el pie izquierdo o ha pasado una mala noche. No, lo quieres hacer siempre bien y por eso lo conviertes en un proceso institucional. Y fijaros, ahora empezamos a hablar de tecnología, cuando ya tenemos claro qué es lo que quiere el cliente, cuando ya hemos visto qué es lo que tenemos que hacer nosotros para responder a esa experiencia de usuario, cuando ya tenemos claro que vamos a hacer personas y qué vamos a hacer con tecnología, y cuando hemos ya trabajado y documentado cómo queremos hacer las cosas, entonces vamos a buscar las tecnologías, las herramientas que son necesarias para hacer lo que queremos hacer. Muchos proyectos de tecnologías, de plataformas digitales, empiezan diciendo, he visto en Gartner o he visto en cualquier estudio que esta tecnología es la leche. Entonces voy a ver cómo la puedo meter a martillazos en mi organización, en mi cadena de valor. Y por eso fracasa. ¿Vale? ¿Qué nos permitió a nosotros también, a mí personalmente y al equipo de transformación, trabajar en no ser un centro de coste? Esto es algo importantísimo en los equipos de transformación. Los equipos de transformación no son solo equipos para gastar dinero. Tenemos que ser también equipos que generan retornos. ¿Y qué nos ocurrió a nosotros? Que cuando empezamos a trabajar en simplificar, estandarizar un montón de procesos que tenía de la compañía para intentar tratar una queja de un cliente de una sola forma, independientemente de la línea de negocio, independientemente del país en el que estuviéramos, empezamos a tener la capacidad ¿de qué? De volvernos más eficientes. Solo cuando ya tienes unos procesos de negocio simplificados, bien pensados, recurrentes, entonces le puedes meter una capa de automatización, ¿vale? ¿Qué ocurre? Yo siempre hago la broma, ¿no? Hay mucha gente que empieza por aquí y dice, bueno, es que aquí tengo un caos, mi mapa de procesos es un caos, entonces voy a poner unos robots que he visto ahora que esto es la leche, ¿no? Con inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que acaban teniendo? Pues un caos robotizado, ¿no? Y muchas veces una capa de coste todavía por encima de la que tenían, porque no hay ganancias de productividad, simplemente hay todavía más coste. ¿Qué quiero decir? Que para sacar beneficio a la automatización necesitas la estandarización y simplificación de tu modelo operativo. Y luego, claro, entonces empiezan a entrar todas esas capas que todos queremos poner en nuestro LinkedIn, ¿no? Lo que suena súper sexy. Yo quiero trabajar con inteligencia artificial, yo quiero trabajar con Big Data, con analítica avanzada. Todo eso ocurre si tienes unos cimientos adecuados. ¿Qué nos pasó a nosotros como equipo? Que fuimos capaces de construir esos cimientos y eso nos permitió también convertirnos en un centro de beneficio y no solo en un centro de coste. Y eso es un mensaje, no sé si alguno de los que estáis en la audiencia os está tocando, cada vez hay más y más compañías que están metidas totalmente en el tema de transformación digital
pero siempre sentido responsable de la cuenta de resultados, ¿no? Y las áreas de transformación también tienen que ser responsables de todo eso. Me quiero parar un minutito en algo de lo que la verdad os confieso que estoy hartísimo de oír hablar, que es el maldito concepto de la resiliencia. No puedo más con él. Me parece que vivimos en un mundo tristísimo en el que, no, resiliencia, ¿cuál es el plan? Que nos muelan a palos y aguantarlo, ¿no? El plan es ser resilientes a cualquiera de las catástrofes que nos vaya a ocurrir, a que el cambio sea un proceso penoso en el que a lo que aspiramos es a mantenernos de pie. No, no, por favor. Y por eso me permito el lujo de recomendaros un libro, seguro que alguno habéis leído a Taleb ya, es uno de los mejores pensadores que anda por ahí suelto, que habla de este concepto que me flipa, que es la antifragilidad, ¿vale? Es si el nuevo orden es el desorden, si el nuevo mundo es así, vamos a intentar tener un modelo que no solamente intenta resistir el oleaje, ¿no? Sino que lo que intenta es convertirnos en algo que nos permite ganar cuando viene un shock importante, cuando viene un castañazo gordo, ¿vale? Os lo voy a otra vez intentar aterrizar con un ejemplo. Cuando llegó el COVID, un ejemplo de Cisne Negro, que es otro de los libros de Taleb, por ejemplo, ¿no? De evento imprevisto con unos impactos enormes, nosotros al principio dijimos, ¿qué hacemos? Y luego enseguida dijimos, esto es una súper oportunidad para nosotros. Entonces el equipo de marketing, que estaba dentro de mi equipo, pusimos en marcha una propuesta de valor a los clientes que nos permitió además hacerla en multidiomas con un mensaje muy claro, que éramos los mejores de lejos. Dos mensajes implícitos en esto. Teníamos soluciones mucho mejores que las de la competencia, de lejos mejores que las suyas. ¿Para qué? Precisamente para un entorno en el que estábamos obligados a estar lejos los unos de los otros, ¿vale? Y de ahí salió los mejores de lejos, porque claro, ahora que a todos nos tocaba estar encerrados, ¿qué teníamos? Una solución que permitía hacer todo en remoto, en base digital y sin necesidad de papel. Y claro, como a diferencia de nuestra competencia, que pensaba que eso del el mundo digital, el marketing digital, posicionarte bien, todo eso es una entelequia para un sector tan casposo y antiguo como el de los materiales de la construcción, nosotros ya estábamos viendo que, ¿os acordáis de del googleo que hablaba, ¿no? De todo ese tráfico orgánico de búsqueda. Ya estaba creciendo 60% el año anterior al COVID, un año contra otro. La competencia no hacía nada por tener visibilidad online. ¿Y qué ocurrió cuando todo el mundo se fue a casa y las curvas se pusieron en vertical? Pues que a quién encontraron, a nosotros. ¿Con qué? Con una propuesta killer. ¿Y entonces qué ocurrió? Pues ocurrió esto, que a medida, estos son los precios de la acción de nuestros competidores y el azul clarito es el de Cemex, a medida que fuimos publicando resultados del segundo trimestre, del tercer trimestre, y se vio que no solo no perdíamos ventas, sino que las ganábamos. ¿Por qué? Porque teníamos una solución perfecta para los momentos que nos tocaban vivir, que además nos habíamos dado cuenta que podíamos hacer, como el debate ahora del teletrabajo, ¿no? Podíamos hacer muchas más cosas en remoto de las que pensábamos y hacerlas en remoto cuesta menos, con lo cual también mejora nuestra rentabilidad. El precio de la acción se despegó totalmente de la competencia. Entonces, esto es lo que yo llamo resiliencia, ¿no? Más o menos aguantar los niveles en los que estábamos antes, y esto es lo que llamo antifragilidad, ¿no? Tener un modelo que se beneficia del desorden. Entonces, esto fue como un espaldarazo y lo quiero utilizar como un ejemplo para que vosotros penséis que da igual en el negocio en el que estáis,
si entendéis que todos los negocios, como habíamos dicho, son de humano a humano, y soy capaz de crear una experiencia ganadora, el cliente que va a hacer va a aumentar su satisfacción de forma radical, te va a comprar más, te va a comprar de más cosas, te va a comprar con mejores márgenes, te va a recomendar a terceros. Por supuesto, cosas que parecían locas para un sector tan tradicional. El canal digital se puede convertir hasta en el canal mayoritario para ti y eso tiene retornos financieros clave. Como me convertí en una especie de experto de hacerlo en sectores difíciles, pues tuve un montón de ofertas de trabajo, también fue muy bueno para mí, hasta el punto que en un momento decidí tomar una de ellas e irme a la industria química. Y, oh milagro, en este par de años que llevo allí, empezando a hacer exactamente lo mismo, poner al cliente en el centro, empezar a poner en marcha proyectos de mejora de la experiencia, apostarle fuerte a un canal digital, oh milagro, otra vez la satisfacción del cliente está en máximos históricos. eh, el canal digital va absorbiendo de forma rapidísima interacciones con el cliente porque son más convenientes, más rápidas, mejores para ellos y eso otra vez genera retornos financieros. Eh, Os podría poner más ejemplos porque asesoro a empresas en sectores muy tradicionales en los que está ocurriendo exactamente lo mismo, ¿vale? Quiero cerrar estos minutitos con vosotros con algunas reflexiones sobre lo más importante, que son las personas, ¿vale? Tres palancas que para mí son absolutamente claves. La primera, cómo somos capaces de detectar a esos entusiastas. Yo me fijé otra vez un ejemplo de copia-pega, que algunas de las compañías punteras, en cambio, ¿qué es lo que habían hecho? Buscar a lo que en tecnología se llama los early adopters, o que de forma más común yo diría, ¿quién se puede apuntar de forma voluntaria a echar una mano en un proyecto tan gordo como el lanzamiento de un canal digital completo, ¿no? Que era como un cambio fundamental de la compañía? ¿Qué descubres cuando pides a los voluntarios? Pues encuentras a los motivados de la vida como tú, a esa gente que ya está convencida de que hay que hacerlo, ¿vale? A esa gente que ya quiere participar, que tiene la energía para hacerlo. ¿Y qué puedes hacer cuando descubres voluntarios en un montón de áreas de la compañía? Pues puedes acelerar el cambio de forma radical, porque tienes ese equipo multidisciplinar, porque el cambio va a tocar muchas partes, por no decir todas, de la compañía, y encima tienes a toda esa gente que a su vez, de la que a su vez diría, se fían muchas de las personas que están en la organización. ¿Qué generas? Densidad suficiente para que el cambio ocurra. Hay un libro muy interesante que tiene ya muchos años que se llama La difusión de las innovaciones, os animo a leerlo también, que habla precisamente de eso, ¿no? De cuál es la masa crítica mínima que hace falta para que una innovación traccione, ¿no? Y pone el número pues alrededor del 15%, a veces un poquito por abajo y a veces un poquito para arriba, pero necesitas esa densidad. Este programa iba alrededor de eso, ¿vale? Segundo tema, eh, el tipo de personas que puedes necesitar para hacer este tipo de trabajo puede ser, en una parte es muy diferente a las personas típicas que vas a tener en la organización. ¿Y qué te ocurre? Que no tienes ni idea de cómo atraer talento, ese tipo de talento a tu organización. Entonces, otro buen ejemplo de triángulo, ¿no? ¿Cómo dices, cómo convenzo yo a un experto en diseño, en plataformas digitales, en datos, en todas estas cosas nuevas que necesitas? ¿Cómo lo convenzo yo de que se vengan a Borealis, a Cemex, a una empresa de automoción, a un supermercado, a lo que queráis, a todos esos sectores no sexys, en vez de que se vayan a Amazon o a Meta o a Microsoft o a... ¿no? Y, y a nosotros, ¿qué es lo que nos permitió?
De hecho, trabajamos mucho, mi propio equipo, antes de que lo hiciera el resto de la compañía, en cómo atraer ese talento, ¿vale? Y es un ejercicio, lo bueno que tiene es que es muy parecido al ejercicio que haces de cómo atraer a clientes, ¿no? Y ese fue un ejemplo, una parte de la estrategia también importantísima, cómo atraer al talento que no teníamos. Y justo la tercera pata es mezclar ese talento, ¿no? Mezclar ese talento de negocio que ya tienes, que además quieres que sean ya los más proclives al cambio, con estos que te estás trayendo de fuera. Y para mí aquí es donde ocurre la magia. La gente de digital es tu control C de la ecuación, la gente que te trae seguramente más capacidad de tener ideas de fuera, y la gente de negocio es la que te hace tu control pegar, el control V, ¿no? La que es capaz de aterrizar las ideas dentro, e implementarlas dentro de la compañía. Eh, Importantísimo, tener gente con mucha experiencia. A veces se puede pensar que gente con 25 años de experiencia no es necesaria en este tipo de dinámicas. Yo opino totalmente lo contrario. Porque ¿qué tiene la gente que lleva 25 años en la compañía que estás intentando cambiar? Tiene contactos y tiene credibilidad. Las dos Cs sin las que es imposible hacer cambio. Sabe con quién hay que hablar y tiene la capacidad de influir a esas personas. Una buena mezcla entre gente que sea muy creativa y abra muchos melones y gente que sea capaz de concretizar todas esas ideas y en nuestro caso, eh, y yo de esto me di cuenta cuando mi primer día de universidad, escuela de ingeniería, solo vi a 6 mujeres en la clase. Por desgracia, todavía en las compañías en las que somos mayoría de ingenieros hay un sesgo de género muy grande. Y para atraer talento de fuera, esto era un tema clave porque el talento femenino de fuera, especialmente el más cualificado, te hacía muchas preguntas sobre eso. Entonces, hay que estar muy pendiente al potencial sesgo que pueda tener una industria para ser capaz de mitigarlo. Termino con un mensaje de cierre. 4 cosas fundamentales. Todo lo que es transformación es liderazgo. ¿Cómo se demuestra liderazgo? Entendiendo tu negocio. Si ya eres parte de la compañía que quieres cambiar, eso que tienes ganado. Si vienes de fuera, por tu experiencia, en cambio, yo he vivido las dos experiencias, lo primero que tienes que hacer es negocio, 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 entender a los clientes, la cadena de valor y a la gente de la compañía que intentas cambiar. Luego, no hay transformación sin conflicto. Esto es como lo de intentar adelgazar sin sufrir, intentar aprender algo sin echarle horas. También nos diría que hace falta un tipo de persona especial para llevar esto, porque va a haber conflictos y aprender a saber cuáles dejas estar y en cuáles hay que ir a la trinchera es una parte muy importante de conseguirlo. Eh, para gente que os habéis apuntado a una charla un jueves a las 4 de la tarde, espero que pensando en, a lo mejor dicen alguna cosa de la que puedo aprender, creo que estáis en el camino adecuado, porque el futuro del trabajo es la empleabilidad. El futuro del trabajo es entender que somos software, ahora con la inteligencia artificial más que nunca, y que todo va de nuestra capacidad de aprender. Y yo, que empecé mi carrera haciendo otras cosas más terrenales, sí os prometo que hacer transformación y que te salga bien es la experiencia más gratificante que puede haber.